Cuando la inflamación compromete principalmente el iris, llamamos uveitis anterior, ¿sí? Cuando compromete principalmente el cuerpo ciliar, llamamos uveitis intermedia. Y cuando la uveitis o esa inflamación intraocular compromete principalmente la coroides y estructuras adyacentes, generalmente le llamamos uveitis posterior, ¿sí? Entonces son tres los componentes anatómicos de la uvea, que son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Vamos a empezar hablando entonces del iris. El iris, creo que todos sabemos, es una estructura visible a través de la córnea. Volvemos acá en esta foto. Acá está la córnea. Recuerden que la córnea, no sé si ya vieron anatomía de la córnea, es avascular, es totalmente transparente. Entonces, a través de ella nosotros evidenciamos el iris, ¿verdad? Que todos podemos a simple vista ver. ¿Qué es lo que siempre nos llama la atención del iris? Es su pigmentación. Según la cantidad de pigmento que tiene, entonces tenemos el famoso color de los ojos, ¿verdad? Color más claro o color más oscuro según la cantidad de pigmento que tiene. El iris, la principal función del iris es actuar como un diafragma, ¿verdad? Consigue por través de sus músculos achicarse o agrandarse en respuesta generalmente al estímulo luminoso, que le llamamos reflejo fotomotor o reflejo luminoso, ¿verdad? Cuando hay mucha luz, ¿qué es lo que hace? Entonces el iris, o sea, el diafragma del iris se cierra. Y cuando hay poca luz, por ejemplo a la noche, se abre, ¿verdad? Este diafragma funciona a través de tejidos conectivos y fibras musculares. Dijimos que el iris se encuentra entre la córnea y el cristalino. Y recuerden que tienen la córnea acá, el iris hace esto y en este espacio se forma lo que se llama el ángulo, que no sé si ya estudiaron, pero vamos a ver que para nosotros esa estructura o ese espacio entre la córnea y el iris es muy importante. Los colores, texturas y patrones son únicos en cada persona. Más o menos a los 6 meses de vida ya el recién nacido o el bebé tiene el color de ojos que va a tener para siempre. Tenemos el color definitivo. Bueno, las capas del iris. El iris tiene básicamente tres capas: el epitelio pigmentario, el estroma y el endotelio. El epitelio pigmentario es una capa pigmentada, ¿verdad?, de color negro violáceo que forma el fondo de la estructura del iris. Dependiendo de qué cantidad de pigmento tiene, entonces nosotros tenemos el color del iris, ¿verdad? El estroma ya es un tejido conectivo que tiene gran vascularización, forma la mayor parte del grosor del iris y tiene, no sé si pueden notar acá en la foto, tiene lagunas y criptas. Esta, por ejemplo, sería una cripta, ¿ven? Varias criptas, y esto es lo que le hace, esto es, vamos a decir, característico también de cada individuo, esta forma de las lagunas y las criptas y el color del iris. Por eso que hoy en día hay reconocimiento por el iris del paciente, ¿verdad? Una tecnología, porque eso se cree que es algo así bien personalizado de cada persona, ¿verdad? El estroma se puede dividir entonces en tres partes: la capa anterior, la capa media y la capa posterior. En este estroma también hay mucha cantidad de células pigmentadas y entonces sumando estos dos en realidad es lo que da el color del iris, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de pigmento. El epitelio pigmentario, ustedes van a ver que el epitelio pigmentario empieza en el iris, continúa en el cuerpo ciliar y ya continúa después hacia atrás, hacia la retina, ¿sí? Este primero que estamos viendo, que es la primera capa, entonces empieza en el iris, va al cuerpo ciliar y ya va a la retina. Vamos a ver después, creo que una fotito. Y el endotelio es una monocapa discontinua que es en toda su extensión y presenta grandes fenestraciones, ¿verdad? Los músculos del iris son básicamente dos. Uno es el esfínter, ¿sí?, que está acá. Vamos a decir que esto sería
más externo y esto sería más interno. Esto ya sería el borde de la pupila, como ven acá, ¿sí? Acá adelante sería la cámara anterior, acá atrás la cámara posterior. Entonces, bien acá en el borde de la pupila está el músculo del esfínter del iris. El esfínter obviamente es el que cierra, ¿verdad? Y tenemos también el músculo dilatador, que está acá, que es el que abre, vamos a decir, ese diafragma. Ahora vamos a hablar un poquitito de la anatomía del cuerpo ciliar. En esta región hay dos cosas que son importantes. Una es el cuerpo ciliar y otra es la malla trabecular, que no sé si van a hablar, si van a tener una clase específicamente de la malla trabecular, pero cuando toquen o hablen de glaucoma van a ver que es muy importante esta malla trabecular en la fisiopatología del glaucoma. Bueno, el cuerpo ciliar, ¿por qué es importante? Porque es la fuente principal de producción del humor acuoso. Yo les suelo decir a mis pacientes que el ojo es como un globo donde hay un líquido que constantemente se está formando, que es el humor acuoso, y así como se forma, tiene que salir. Entonces el cuerpo ciliar forma, vamos a decir, ese líquido y la malla trabecular es la que, vamos a decir, va drenando, va sacando ese líquido. Por eso que cuando tenemos una alteración de este mecanismo, ya sea de formación o de drenaje, es lo que tenemos glaucomas, ¿verdad? Existen, o sea, el tipo de glaucoma más frecuente, porque hay diferentes tipos de glaucoma, ¿verdad? Pero el más frecuente es cuando tenemos una alteración, ya sea en un aumento en el mecanismo de producción o una alteración o un obstáculo en el drenaje a través de la malla trabecular, ¿verdad? Esta malla trabecular provee, hizo una resistencia para mantener una presión intraocular normal. O sea, es muy necesaria tanto para evitar que tengamos una hipertensión ocular, pero también para que no tengamos una hipotensión ocular, ¿verdad? En casos, por ejemplo, un trauma muy importante o después de un proceso inflamatorio muy importante o muy agresivo, podemos tener un desprendimiento de este cuerpo ciliar y el ojo automáticamente va a la hipotonía, ¿sí? Entonces, para nosotros, un ojo muy hipotónico en un cuadro grave, vamos a decir que no es o sea, es un mal factor pronóstico, ¿verdad? Algo realmente está bastante mal y tenemos que ser más cautos con ese paciente. Bueno, las funciones del cuerpo ciliar entonces dijimos que sería producir y secretar el humor acuoso, contiene el músculo ciliar, el músculo de la acomodación, que es lo que nos permite a nosotros hacer foco ya sea de lejos o de cerca. Cuando nosotros somos, vamos a decir, más jóvenes, ¿verdad? Menos de 40 años, me incluyo todavía, nuestro músculo de la acomodación funciona súper bien. Entonces nosotros miramos de lejos y miramos de cerca y el cristalino consigue modificar su tamaño gracias también al auxilio de este músculo, se agranda esa chica y prácticamente eso hace en milisegundos y nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo ese cambio de foco, vamos a decir, ¿verdad? Después de los 40 años, sin embargo, hay un trastorno de este mecanismo de la acomodación, el músculo este músculo ciliar se vuelve más atrófico, vamos a decir, y pierde esa capacidad de responder tan rápido. Entonces, la mayoría de los pacientes a partir de los 40 te dicen, no sé qué me pasa, miro de lejos, después miro de cerca y no veo. O tardo en enfocar, tengo que alejar, parece, para ver. Entonces, eso es un mecanismo, vamos a decir que fisiológico, que suele suceder después de los 40, excepto en los pacientes miopes, ¿verdad? Los pacientes miopes, al contrario, tienen que quitarse su lente para ver bien. Y los que son emétropes tienen que colocar su lente para poder acomodar o para poder ver de cerca después de los 40, por culpa, vamos a decir, de la degeneración de este mecanismo. El cuerpo ciliar también participa en el drenaje del humor acuoso y produce y modifica también las estructuras del humor vítreo, ¿sí? Vamos a ver después en una fotito que prácticamente tenemos el iris, después ya tenemos el cuerpo ciliar y recuerden que les dije que, por ejemplo, el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar ya se comunica con el epitelio pigmentario de la retina, o sea, ahí nomás ya está la retina. Entonces tiene esa capacidad o cumple cierta función también el cuerpo ciliar en modificar las características del humor vítreo.
Acá vemos entonces una fotito. Esto sería la córnea, ¿sí? La córnea se continúa con la esclera. Ven acá. Esta, la córnea, viene acá. Y esto que está acá sería el iris. Este es el famoso ángulo que nosotros hablamos. El ángulo tiene que tener cierto tamaño, cierta medida. Cuando es muy estrecho, por ejemplo, porque el iris está muy anteriorizado, se cierra este espacio y tenemos mayor riesgo de un glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Sin embargo, cuando este espacio tiene un tamaño normal, pero hay un exceso en la producción, vamos a decir el humor acuoso, o hay una alteración en la malla, en el drenaje, entonces tenemos el glaucoma de ángulo abierto, ¿verdad? Vemos entonces acá, esta sería la cámara anterior, el espacio entre la córnea y el iris. Acá sería, no está en la fotito, el borde de la pupila. Vemos acá el epitelio pigmentado, ¿sí? Que como ven acá, se comunica con el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, que ya es toda esta parte, ¿sí? Y de acá ya va hacia atrás, se continúa con el epitelio pigmentado de la retina, ¿sí? Esto que estemos acá, un resquicio sería el cristalino. Estas son las zónulas que vamos a decir que sostienen ese cristalino. Y este espacio acá atrás, ¿dónde está mi marcador? Acá, sería la cámara posterior. Y acá ya tenemos el humor vítreo. Por eso dijimos que el cuerpo ciliar tiene también la capacidad de modificar la composición del humor vítreo, pero como ustedes ven, está también en contacto con el humor vítreo. El cuerpo ciliar tiene dos partes muy importantes. Una es la pars plicata. La pars plicata, como ustedes ven, se llama así porque tiene como unos pliegues, ¿sí? Estos que están acá. Y después la pars plana. Acá ustedes ven que no hay pliegues. Esa es la gran diferencia, la pars plicata y la pars plana. Esta pars plicata tiene aproximadamente 70 a 80 procesos ciliares. Es un poco variable, algunos tienen más, algunos menos, pero más o menos en promedio sería eso. Y vamos a decir promedio, también miden más o menos 1 milímetro, ¿sí? Acá vemos, esta sería una foto del lente, el cristalino, ¿verdad? O lens en inglés. La pars plicata, que sería toda esta parte que vemos acá, estos pliegues, y la pars plana. Acá vemos otra vez, estos serían los procesos ciliares de la pars plicata y después ya la pars plana. La pars plana sería la parte del cuerpo ciliar que no tiene esos procesos, como ustedes ven es más lisa, vamos a decir. Para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque es poco vascularizada y porque es una zona muy delgada, que nos da a nosotros que hacemos, yo hago retina, mi especialidad, es un acceso, vamos a decir, directo a la cavidad vítrea. Entonces, cuando yo quiero acceder a la cavidad vítrea, yo accedo a través de la pars plana. ¿Por qué? Porque, como les dije, es fina y sangra poco. Entonces, esta es mi vía de acceso. Generalmente, los pacientes que tienen cristalino todavía, yo mido más o menos 3,5 milímetros de la córnea. ¿Sí? Tengo un marcador o un compás, entonces ahí ubico en el ojo y ahí yo entro eh, con mi, con mi aguja, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿verdad? O si quiero hacer una punción o vamos a hacer una vitrectomía, entonces es el lugar por donde yo accedo, ¿verdad? Siempre que quiero acceder al humor vitro para ver la retina o algún procedimiento o lo que sea, entonces accedemos a través de la pars plana. El epitelio del cuerpo ciliar está compuesto por una membrana basal, el epitelio no pigmentario, el epitelio pigmentario y la membrana basal, ¿sí? El estroma del cuerpo ciliar, que ya ven esta parte acá, entonces tiene abundante tejido conectivo laxo que soporta vasos y nervios básicamente, ¿sería? El músculo ciliar, que es el encargado, dijimos, de la acomodación, entonces se encuentra en el tejido, dentro del tejido conectivo del estroma y la superficie interna también de la esclera, y tiene tres tipos de fibras. Las fibras longitudinales, que son estas, que es la capa más externa, se le llama músculo de Bruch. Las fibras radiales, que son estas,
vamos a decir la capa intermedia, y las fibras circulares, que es la más interna, que se llama músculo de Müller. Entonces acá vemos otra vez. Esto sería acá la córnea, acá ya ven la esclera, este sería el ángulo, ¿sí? Camerular o el seno camerular o el famoso ángulo que nosotros le llamamos. Tenemos acá el iris, el músculo ciliar, vemos acá el cuerpo ciliar con su pars plicata, y más atrás ya estaría la pars plana, que acá casi ya no se ve. En este ángulo es donde nosotros tenemos las estructuras de la malla trabecular, que recuerden es la vía de drenaje. Entonces, por eso que si este espacio entre el iris y la córnea tiene un tamaño normal, entonces filtra más fácil. Sin embargo, si está la córnea muy pegada al iris, vamos a decir que ese ángulo está estrechado, entonces el drenaje del líquido o del humor acuoso se ve más dificultoso y tenemos mayor riesgo de tener glaucoma. El humor acuoso entonces es importante para dar forma y tamaño al ojo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, poco humor acuoso, nosotros vemos inmediatamente que la cámara anterior, que dijimos es el espacio entre la córnea y el iris, se estrecha, ¿verdad? Y siempre que pasa eso tenemos que pensar, o que hay un trauma o hay una perforación, ya sea a través de la córnea o de la esclera, que está haciendo que el humor acuoso salga o filtre por ahí, ¿verdad? O a veces incluso puede ser, como les dije, se está formando menos, y entonces todo ese mecanismo de formación y drenaje del humor acuoso es muy importante para la forma y para el tamaño. Y clínicamente nosotros hay varios patrones clínicos que nos indican a nosotros cómo esta dinámica del humor acuoso está, ¿verdad? Eso seguro que cuando estudian glaucoma van a ver. El humor acuoso es muy importante para nutrir tanto la córnea y el cristalino. Recuerden que la córnea es avascular, entonces el humor acuoso se encarga, vamos a decir, de eso. Es un componente muy importante del sistema óptico. ¿Por qué? Recuerden que la córnea es transparente. El humor acuoso o la cámara anterior tiene que ser transparente, el cristalino tiene que ser transparente para que los rayos atraviesen todo lo que es el segmento anterior y lleguen los rayos o la imagen, vamos a decir, a la retina y nosotros podamos ver. O sea, la retina capta esa imagen y bueno, se active todo el mecanismo ya a nivel de la corteza, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros tenemos un humor acuoso turbio, ¿verdad? Ya sea por una inflamación o, por ejemplo, después de un trauma, porque hay sangre en cámara anterior mezclada con humor acuoso, entonces eso va a actuar como una opacidad de medios y va a hacer que los rayos pasen, en vez de pasar lisos, pasen distorsionados y la imagen ya llega un poco distorsionada. Entonces, es un componente muy importante del sistema óptico y dijimos que es secretado por el epitelio ciliar de los procesos ciliares. Estas son las propiedades físicas del humor acuoso, tiene un índice de refracción de 1.33, el volumen de la cámara anterior es más o menos 0.25, de la cámara posterior es más chico, 0.06, y el tiempo de recambio aproximadamente es de 100 minutos. ¿Por qué el volumen es importante? Porque a veces cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, una sospecha de endoftalmitis, vamos a suponer que hicimos una cirugía y sospechamos que se infectó, o el paciente tuvo un trauma y sospechamos que se infectó, entonces nosotros sabemos que no podemos agarrar y hacer una punción y quitar 1 ml, por ejemplo, de humor acuoso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el ojo, el globito haga esto, ¿verdad? Lo máximo que podamos quitar es 0,1, o sea, poquito, pues 0,25 más o menos es el volumen total de esa cámara anterior. Entonces, eso nos sirve para saber qué volumen nosotros vamos a poder retirar y siempre sabiendo que en más o menos 100 minutos ese ojo, por más que cuando yo retiro humor acuoso 0,1, generalmente 0,05 suele ser poquito porque los laboratorios nos dicen que es insuficiente, entonces solemos retirar 0,1, sabemos que más o menos después de una hora y media, un poquito más a veces el ojo consigue recuperar su tono en forma espontánea, siempre cuando, ¿verdad?, todo el mecanismo de producción, vamos a decir, esté
conservado, producción y drenaje, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una hipertensión ocular, yo puedo tratar de disminuir la producción del humor acuoso o aumentar su drenaje. Y tenemos drogas específicas para hacer ambas cosas, que van a estudiar después cuando den glaucoma. Entonces, existen dos vías para el drenaje del humor acuoso. La vía más tradicional o convencional es la que hablamos, entonces, ¿qué se produce acá? Viene a la cámara posterior, hace todo este trayecto, pasa a la cámara anterior y sale por la malla trabecular, ¿sí? Esa es la vía tradicional. Acá vemos entonces la malla trabecular, como ustedes ven, va pasando de acá hasta la cámara anterior. Acá tiene el trabeculado uveal, el corneoescleral, el justacanalicular, y acá ya viene lo del conducto de Schlemm, ¿verdad? Acá ya está la esclera y los conductos colectores que salen hacia afuera del ojo. Lo importante acá es, como ustedes ven, que vamos a decir, en la parte más interna del ojo, ven cómo los agujeros, por decirlo así, de drenaje son más grandes y en esta zona se va estrechando, o sea, la resistencia va aumentando en el sentido de lo que es adentro hacia afuera, ¿sí? Acá ya es la zona exterior, es donde hay más resistencia, vamos a decir, al drenaje, ¿sí? ¿Saltó? No, ahí está. Entonces vemos otra vez acá, esta sería la córnea, ¿sí? Este es el iris que está acá, y acá vemos entonces el ángulo y sus estructuras de la vía convencional. Ahí, finalizado. Y tenemos una vía alternativa, vamos a decir, del drenaje, donde lo mismo, ¿verdad? Se forma acá en el cuerpo ciliar, el humor acuoso, cámara posterior, borde pupilar, cámara anterior, pero en vez de salir acá por el ángulo, por la malla, viene y sale a través de colectores que están en la uvea y en la esclera, vamos a decir más hacia atrás, ¿verdad? Esta es una vía alternativa que también tenemos mecanismos farmacológicos, vamos a decir, incluso tenemos mecanismos quirúrgicos para tratar de aumentar esta vía alternativa hoy en día. Pero normalmente solemos trabajar más sobre la otra vía. El epitelio ciliar también cumple una función muy importante como una barrera hematoacuosa para limitar, vamos a decir, o proteger mejor el segmento anterior, ¿verdad? A través de sus células no pigmentadas y su epitelio, entonces, pigmentado, ¿verdad? Siempre que haya una alteración en esta barrera, existe lo que se llama el pasaje de macromoléculas, ya sean proteínas o polimorfo nucleares que forman el FLAIR o las células, ¿verdad? Entonces la función de esta barrera es evitar este pasaje, vamos a decir, de componentes patológicos o anómalos, vamos a decir, de este segmento del ojo y evitar también la presencia de antígenos. Esta es una foto clínica, es una foto de un segmento anterior, ¿verdad? Que se quitó con en la lámpara de hendidura, donde nosotros tenemos, básicamente, este es el corte que nosotros hacemos cuando hagamos prácticas. Vamos a ver, el primer corte, que es azul, que ven acá, corresponde a la córnea, ¿sí? Y el último que ustedes ven acá, que se ve naranjado o amarillo, en este caso se ve más blanquecino, pero a vivo, ¿verdad? Se ve, vamos a decir, bien amarillo anaranjado, corresponde al iris. Entonces, el espacio que tengo entre la córnea y el iris tendría que ser la cámara anterior, ¿sí? Este espacio que yo tengo entre esta primera imagen y esta segunda es la cámara anterior, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que llama la atención? Normalmente este espacio, en un ojo que está normal, yo veo totalmente negro, ¿sí? Es transparente, negro, no hay nada. Yo veo solo la imagen de la córnea y atrás la del iris, ¿verdad? Pero en este caso hay una alteración de la barrera hematoacuosa, ¿sí? Y vemos entonces que se ven unos puntitos, no sé si notan, creo que se ve muy bien en la foto, que corresponden a células de polimorfonucleares, y a eso nosotros le llamamos células en cámara anterior, ¿sí? Pues esta es la cámara anterior. Y esta imagen que parece como un sombreado que hace
la córnea o como un, no sé, el rayo del sol, así, los rayos que vienen así del sol, vamos a decir, difuminados hacia atrás, ¿verdad? Es lo que le llamamos flare, que generalmente son proteínas que filtraron a través, vamos a decir patológicamente, a través de la barrera hematoacuosa, ¿verdad? Mientras más células haya en este espacio, en esta cámara anterior, y más flare haya, más intenso sea ese difuminado, vamos a decir, podemos concluir que el ojo está más inflamado. Entonces, por ejemplo, cuando un colega me manda a un paciente y me dice, tiene 2 cruces de células y 2 cruces de flare en cámara anterior, entonces yo ya sé que el ojo está moderadamente inflamado. Si me manda y me dice una notita y me dice, tiene 4 cruces de células y 4 de flare, quiere decir que el ojo está muy inflamado, porque lo normal es que no haya ni una célula ni un flare. Bueno, y ahora pasamos a la parte más posterior, que es la coroides. La coroides también tiene una parte, vamos a decir, más externa y una parte más interna, ¿sí? Tenemos la supracoroides o lámina fusca, la coroides propiamente dicho, donde está el estroma, los vasos y los nervios, donde acá tenemos grandes vasos, vasos medios y corio capilar, y la membrana de Bruch, que es la parte más interna, que está formada por estas 5 capas o estructuras. Tenemos la membrana basal de la corio capilar, la capa colágena externa, la elástica, la colágena interna y la membrana basal del epitelio pigmentario. Entonces acá nosotros hacemos otra vez el corte de adelante, ¿verdad? Acá, vemos acá la parte explicata, las zónulas, el cristalino, y ahí ya vemos que después ya empieza la retina. Tenemos la retina y abrazando a la retina tenemos las coroides, que es esta parte. Sería la retina, la coroides y otra vez abrazando externamente a la coroides tenemos la esclera, ¿sí? Entonces, retina, coroides y esclera forman lo que nosotros llamamos la pared posterior. ¿tá? Entonces, esta coroides es una estructura de tejido esponjoso conformada por abundantes vasos y tejido conjuntivo o conectivo. Soporta la retina, dijimos que fíjense cómo prácticamente abraza toda la retina, tanto de manera estructural como de manera funcional. ¿sí? La coroides tiene muchos vasos y se encarga de irrigar la parte externa de la retina. El pigmento, estas coroides tienen muchos pigmentos, tienen muchos melanocitos y como dijimos tienen muchos vasos, es lo que le da a la coroides un aspecto de púrpura y de ahí viene el nombre de uvea, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes, fíjense cómo nosotros tenemos acá la coroides que dijimos que tiene un aspecto violáceo y después tenemos la esclera que le recubre. Entonces, cuando ven, por ejemplo, un paciente que tiene una artritis reumatoidea muy avanzada, o un paciente, a veces los pacientes ancianos tienen un afinamiento de la esclera y entonces vos la mirás acá en el ojo e incluso si a simple vista no hace falta ni mirar en la lámpara, ves que está como manchado. Y eso ya es porque la esclera está tan delgada que vos ya conseguís ver el color violáceo, vamos a decir, de la coroides que está ahí, o sea, está ahí debajo, vamos a decir, ¿verdad? La palabra coroides proviene del griego corion, cubierta de piel o cuero o membrana coriónica, ¿sí? Entonces vemos que tiene una parte interna y una parte externa, ¿sí? La parte interna, entonces dijimos que acá, esta parte donde está la corio capilar, la membrana de Bruch y después acá ya ven que ya se comunica con el epitelio pigmentario de la retina, porque por dentro dijimos de la coroides está la retina y por fuera dijimos que la abraza o se continúa con la esclerótica, ¿sí? Entonces esta sería la parte interna y esta sería la parte externa. Perdón, y esta corión capilar, entonces dijimos que es lo que le da, ven acá los grandes vasos, o sea, grandes vasos acá, al lado de la corión capilar ya los vasos son más pequeñitos, pero de acá va la nutrición o la vascularización a la retina externa.
La lámina supracoroidea es la capa más externa, se llama también lámina fusca, está compuesta por fibras elásticas, colágenas que hacen un sitio denso y por detrás se va haciendo, vamos, más laxo a medida que se va comunicando con la esclera. El estroma coroidal tiene abundantes fibras nerviosas y vasos, ¿sí? Además de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y melanocitos. Y la coriocapilar es la que vamos a decir cumple una función de no dejar pasar estos macrófagos y estos fibroblastos a la retina. Pero cuando eso está alterado, más adelante nosotros podemos tener patologías de la retina, como por ejemplo la degeneración macular, ¿verdad? O sea que la coroides, de cierta manera, la coroides con la coriocapilar, con el epitelio pigmentario de la retina, actúan otra vez como una barrera que no permite, vamos a decir, pasar todo lo que está en la coroides hacia la retina. La lámina basal tiene más o menos 7 micrómetros de espesor y separa la coriocapilar del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Entonces es lo que estuvimos hablando. Y el aporte sanguíneo de la coroides procede de las arterias ciliares posteriores. Recuerden que tenemos las arterias ciliares anteriores que van hacia adelante, van hacia el cuerpo ciliar y hacia el iris, pero tenemos las ciliares posteriores, que son las que se quedan, vamos a decir, a nutrir todo lo que es la parte de peridisco, perinervio y la parte del segmento posterior. Las ciliares posteriores largas, obviamente ya se van un poco más hacia el segmento anterior, y ya tenemos las ciliares anteriores, ¿verdad? Y estas arterias ciliares posteriores se originan como 2 o 3 ramas de la arteria oftálmica. El resto de la retina recibe su vascularización a través de la arteria central de la retina, que es otra arteria y que llega al ojo o a la retina a través del centro del nervio óptico, que vamos a ver cuando estudiamos la anatomía de la retina. Entonces, estas ramas de las arterias ciliares se subdividen otra vez en 10 a 20 que perforan la esclerótica alrededor del nervio óptico y a través de eso entonces llegan a la coroides. Como vemos más o menos acá. Este sería entonces el nervio del ojo. Esta es la arteria central de la retina, que es una rama de la oftálmica, que vemos que viene bien por el centro del nervio y le da la irrigación a todo lo que es la retina en sus capas más internas, que son las que están en contacto con el humor vítreo, ¿sí? Después tenemos las ciliares posteriores cortas, que están acá, que ustedes ven acá, perforan la esclerótica y llegan principalmente a la coroides y a la retina externa. Y después tenemos las ciliares posteriores largas, que son las que van ya más hacia adelante, ¿verdad? Y creo que eso es todo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Stop share. ¿Tienen alguna duda? Hola. No, doctora. No, bueno. Entonces nos vemos no sé cuándo para dar anatomía de la retina, que es más divertido que anatomía de la uvea. ¿Está bien? Está bien, doctora. Y miércoles a la 1 suele ser nuestra clase. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Y no sé por qué Carlos me va avisando, en realidad no tengo el calendario Bueno. del año. Entonces no sé si es el próximo o si es más Ya, para ya, ya. adelante. ¿Está bien? Ok, está bien. Pero Muchas gracias, nuevamente nos doctora. vemos. Chau, chau, que tengan buen resto de jornada. Igualmente, doctora. No, doctora, gracias. Dale, chau, chau.